Y lo que correcto que tenemos que hacer es lo que le dijo a la mujer adúltera: vete y no peques más. Porque eso también tenemos que ponerle un equilibrio. Sí, Dios nos perdona, sí, Dios es fiel y justo, pero tampoco es un juego. No abuses de la gracia, no abuses de la gracia de Dios, porque también Dios también tiene, dentro de su perfección, Dios es perfecto, es completo, pero también Él tiene un límite, ¿sí? Entonces es aquí donde nosotros tenemos que conducirnos, dice, con temor y temblor. Una vez que pecamos, levántate, Dios es fiel y justo, pero no peques más. Dile al que está a tu lado: pero no peques más. No peques más. ¿Para qué? Para que seamos edificados, para que vayamos creciendo. Amén. Dice que si lo hacemos, Dios ha prometido un perdón tan completo que olvidará que hemos pecado. Y esto es lo maravilloso. Y es aquí donde nosotros tenemos que, son una de las razones por las cuales a mí en lo personal me enamora de Dios. Una de las razones por las cuales tú dices: ¿cómo no te voy a servir? ¿Cómo no entregarte lo que soy? Si cuando yo merecía un castigo, cuando yo cometí pecado, cuando yo pequé delante de ti, a veces no necesitas que las demás personas te acusen. Tu sola conciencia te acusa, porque delante de Dios no podemos ocultar nada. Sus ojos conocen todo. ¿Se acuerdan cuando el pastor nos predicó acerca del Salmo 11 de los fundamentos, que si fueran destruidos los fundamentos del justo, dice que ha de ser el justo? Decía que los párpados de Jehová nos examinan. Y cuando estamos delante de Él no lo podemos ocultar. Y cuando conocemos que merecíamos una consecuencia mayor, cuando tú te das cuenta que merecías, a lo mejor que por puro milagro no te moriste en ese accidente, cuando te das cuenta que el aborto es pecado, cuando te das cuenta de esas situaciones que a veces solo tú sabes, y que en lugar de que venga un castigo, una condenación, dice el Señor: yo te amo. Dice el Señor: yo pagué y di mi vida en la cruz por ti, eres libre. Y no solo eso, sino que te da gracia. No solo eso, sino que te devuelve la dignidad. Por eso esto nos dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero al que se le perdona poco, poco ama. Y es aquí donde pues el perdón, el amor de Dios nos hace enamorarnos más de Él. Porque dice la Escritura que Él herido fue por nuestras rebeliones, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El justo por los injustos. Estamos hablando fundamentos, estamos hablando del perdón, estamos hablando de conciencia limpia, pero estamos hablando no de un perdón, porque hoy hablar del perdón pues es muy común. Tú puedes escuchar a los psicólogos hablar de perdón, tú puedes escuchar en muchas otras áreas, no precisamente solamente exclusivo en el Evangelio, pero solo Cristo, escúchame bien, solo Cristo puede sanar el alma. Solo el perdón de Dios puede libertar. Dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Puede que a lo mejor llegue la persona a sentirse bien, pero nada más. Pero la sanidad, la libertad de espíritu solamente la da Jesús. Por eso dice San Juan 14:6, le dijo Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie
va al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie puede perdonar, nadie puede emitir perdón si no es a través de Jesús, si no es a través de la sangre preciosa de Jesús. Dice, Cristo murió por nuestros pecados. Vamos, acompáñame a la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Dice el apóstol Pablo, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Todos juntos, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. Tómate ahí un momento, ahí, si tú gustas cerrar tus ojos y dile, Espíritu Santo, revela en mi corazón esta porción. Revela en mi corazón, Padre, para yo poder verte como mi Salvador, como el Señor de mi vida. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Hazlo personal. Cristo murió por tus pecados. Cristo murió por mis pecados. Por eso fue a la cruz. Por eso él dijo, nadie me quita la vida. Nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Fue una decisión. Fue el plan de redención del Padre. Morir por tus pecados, morir por mis pecados. Amén. Número 2, vamos a ver el papel, la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. No podría haber perdón sin derramamiento de sangre. Acompáñame a Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Y dice la Escritura, todos juntos, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea que fue necesario que Cristo entregara en la cruz su vida y derramara hasta la última gota de su sangre, hasta la última gota de su sangre, para que hubiera remisión de pecados. ¿Se acuerdan cuando el pastor nos predicaba del Cordero Pascual, que tenía que ser hollado, que tenía que ser, que tenía que quitarle toda la sangre, que tenían que inmolar el cordero, sacrificar ese cordero, y que toda esa sangre se tenía que juntar en un lebrillo para que esa sangre se pusiera sobre los dinteles de la puerta y sobre el travesaño, y que esa sangre les iba a ser por señal para que el ángel de Jehová, el ángel de la muerte, pasara de frente, pasara de largo. Y esa sangre era el símbolo de salvación. ¿Se acuerdan que lo vimos en la Santa Cena? Pues esta sangre dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea que era necesario que Él fuera a la cruz, que entregara su vida por ti y por mí. Por eso es que nos acercamos a la luz, y en la luz podemos ver claramente este sacrificio y poder ver la dimensión, poder ver dice la longitud, la anchura, la profundidad del gran amor que Dios tuvo por nosotros. El gran amor que Dios tuvo por ti y por mí. Imagínate que dio su vida, dio su sangre, entregó su vida por ti y por mí. Amén. Por eso la sangre de Jesús es la que nos limpia de todo pecado. Dice, la ley de Dios dice que el castigo por tu pecado es la muerte,
Acompáñame a Ezequiel 18:4. Vamos a ver el profeta Ezequiel. Dice: he aquí que todas las almas son ¿qué? Son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y el alma que pecare, esa morirá. Y el alma que pecare, esa morirá. Pero dice Romanos: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí tenemos que hacer algo. Dice que la paga del pecado es muerte. Y alguien dirá: bueno, yo he visto que al fulanito venía a la congregación y anda pecando y no se ha muerto. No le ha caído un rayo. Pero no necesariamente inicia con una muerte física, empieza con una muerte espiritual. Y cuando dice que es una muerte, dice separado de Dios. Y el regalo que tú recibes, que yo recibo cuando me acerco a Cristo, primeramente es que tengo vida eterna juntamente con Él. De tal manera que si a Dios le place el día de hoy llamarme a su presencia, cierro los ojos aquí y los abro en su presencia. Amén. Pero el alma que pecare, si no confesaste, si no te arrepentiste, esa morirá. La muerte espiritual, separación de Él. Dice, es solo por medio de la sangre de Jesús que somos limpios de pecado. Somos justificados por la sangre de Cristo. Cristo pagó nuestras deudas en la cruz. Y la cruz es el acto supremo del amor de Dios. La cruz es la seña, la cruz es la evidencia de que Cristo te ama. Y es aquí donde tú y yo, por eso es de que nosotros no necesitamos esperar una Semana Santa para celebrar de Cristo. Nosotros sabemos que la cruz, que Dios fue a la cruz por amor, y esa es la señal de que te ama y de que me ama. Acompáñame a Romanos 5, versículo 8, por favor. Romanos 5, 8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en esto Dios nos muestra su amor, que aún siendo pecadores, Dios murió por nosotros. Dile al que está a tu lado: Cristo te ama. Ahora, con todo esto, hermanos, que estamos estudiando, que estamos leyendo, que estamos conociendo, ¿se valdrá que haya gente deprimida? ¿Se valdrá que no valores tu vida, que digamos que andemos arrastrando la cobija cuando alguien murió por ti? Cuando alguien te amó y se entregó, ¿se valdrá? Y es aquí donde nosotros tenemos que darle el valor exacto al sacrificio que Dios hizo por nosotros. Porque Él entregó su vida, no entregó cualquier cosa. Entregó su vida por ti. Por eso te decía hace un ratito, tómate un momento para hacerlo personal. Porque cuando esto es revelado en el corazón, cuando esta verdad se hace carne en tu corazón, viene la libertad, viene la transformación, viene la sanidad. Y el que está caído se levanta. Hace no mucho tiempo estaba escuchando a alguien que estaba hablando de la depresión y decía que cuando alguien está deprimido, lo peor que le puedes decir es échale ganas. Yo dije, no es cierto, lo que le tienes que decir es Cristo te ama. Porque le puedes dar muchas palabras de aliento, pero son alicientes momentáneas. Pero cuando la verdad, cuando Cristo se revela en tu corazón, cuando una persona tiene un encuentro con Cristo, no importa que estés en el cerezo, no importa que no tengas, no importa lo que estés, Cristo trae gozo a tu vida. Cristo te da su amor y eso es suficiente.